Mis padres fueron los primeros en enfermar gravemente de una dolencia que conocemos como tórax. Puedo recordar vívidamente a mi padre tumbado en su cama, mientras sus músculos se retorcían y se ahogaba con su propio vómito. Yo me quedé a su lado, inmóvil y negándome a irme, mientras contenía los sollozos. Sus pupilas se dilataron hasta que todo su ojo se volvió una negrura de tinta. Intentó hablar, girando la cabeza hacia mí, pero al abrir la boca solo brotó otro torrente de vómito. Recuerdo haber dicho algo, pero el detalle se me escapa ahora. Recuerdo mirarle a los ojos vidriosos mientras sus temblores se hacían menos pronunciados, y de repente se quedó muy quieto. Solté un gemido y corrí a mi habitación, sin estar preparada y sin querer afrontar la verdad. Mi madre fue la primera en fallecer, luego mi hermano mayor, que acababa de cumplir 17 años, y mi padre. No había considerado que yo misma pudiera haber contraído la enfermedad si era contagiosa. Simplemente pensé que, bueno, me había considerado afortunada, aunque trágicamente afortunada. Me quedé dormida en la esquina, acurrucada en la manta que antes cubría a mi madre. Su perfume hacía el aroma pútrido algo tolerable, quizás lo suficiente para que pudiera beber. Recuerdo un golpe persistente después, una serie de preguntas amortiguadas desde el lado opuesto de mi puerta cerrada. Gritaban pidiendo supervivientes, buscando fervientemente a cualquiera que siguiera vivo, a pesar del allanamiento. Me apresuré a la puerta y la abrí para enfrentarme a lo que llegaría a identificar como el equipo diurno. Sus rostros estaban ocultos por grandes máscaras de gas, provistas de algún tipo de cápsula a cada lado de sus mejillas. Su respiración era lenta y monitorizada, y sus voces se hacían casi imposibles de escuchar por encima del jadeo mecánico. Estaban cubiertos de la cabeza a los pies. Material reglamentario de riesgo biológico con texto naranja que decía DICRU en sus espaldas. Me ordenaron salir al vestíbulo principal, donde logré ver a otros 14 niños de mi edad a quienes se les daban instrucciones y se les hacía formar filas. Una vez que todo el grupo fue examinado, comenzamos nuestro camino hacia las calles, lo que era una visión de caos y destrucción. Habíamos oído los ruidos de saqueos y desesperación desde nuestras casas, pero no nos habíamos aventurado al mundo exterior durante semanas, por miedo a contraer nosotros mismos la enfermedad. Había aún más miembros del equipo diurno que habían estado quemando los cuerpos que habían caído en las calles, tratando de purgar la tierra mientras intentaban mantenerse alejados de los humos resultantes. Nos condujeron silenciosamente a la parte trasera de un gran camión que nos llevó al sur, lejos de las ciudades y los suburbios, y hacia la densa vegetación del bosque. Cuando la furgoneta se detuvo bruscamente, las puertas se abrieron para revelar a más miembros del equipo diurno que nos condujeron a un claro del bosque. Nos interrogaron sobre nuestra exposición a cualquier persona con tórax y si sentíamos algún síntoma como náuseas o vértigo. Aunque todos habíamos presenciado cómo nuestros familiares enfermaban y habíamos intentado en vano tratarlos, todos estábamos perfectamente bien en cualquier sentido físico. El equipo diurno nos dijo inicialmente que estaban perplejos por nuestra inmunidad a la enfermedad, ya que cualquiera que entrara en contacto con ella seguramente enfermaría solo unas horas después. Así que fue un shock vernos a algunos de nosotros, que habíamos estado viviendo con esta pesadilla durante semanas, mientras nos administraban más pruebas y hacían más preguntas. Sin embargo, se nos dijo que la inmunidad estaba ligada a la célula hormonal que la enfermedad estaba usando para comprometer el sistema inmunológico, y como todos éramos demasiado jóvenes para haberla desarrollado adecuadamente, la enfermedad no pudo hacernos enfermar. Se nos dijo que el equipo diurno quería estudiarnos, que viviríamos bajo la protección del bosque en cuarentena. Esperarían extraer una cura de nuestro grupo que pudiera usarse para sanar el mundo y librarlo del tórax. Intentaron sonar lo más positivos posible dada la situación, pero era obvio que incluso ellos dudaban de sus esfuerzos y que no había garantía de que ninguna de sus pruebas tuviera éxito. Aún así, mantuvieron el ánimo optimista y nos prometieron que salvaríamos innumerables vidas con nuestros esfuerzos. Construyeron un pueblo aislado en el bosque, proporcionándonos una casa improvisada tallada en troncos de árboles de la zona, y a mí me llevaron a una sencilla casa en el árbol que tenía una cama individual en el extremo opuesto y una mesa en el centro. Se nos dijo que a primera hora de la mañana siguiente nos sacarían sangre, así que no se nos permitió comer nada hasta entonces. Yo estaba bien con eso.
No había tenido hambre en días. La imagen de mi madre, padre y hermano. ¿Cómo dominaban mis pensamientos en su lugar? No dormí mucho. El bosque chirriaba con los grillos. Las disputas amortiguadas del equipo nocturno me mantuvieron despierto hasta la madrugada. Al día siguiente nos despertaron y nos hicieron formar una única fila para extraernos sangre. Mientras se preparaban las agujas para nosotros, se nos dijo que tendríamos que recibir una vacuna que nos impediría pasar por la pubertad para preservar la hormona que podría conducir a la cura. Nunca se especificó en ese momento que nunca podríamos crecer ni tener hijos, pero era poco probable vivir más allá de las primeras horas de infección. Mucho menos los próximos años, por lo que nuestra edad adulta fue vista como un sacrificio necesario. Continuamos así durante unas semanas. Seguiríamos recibiendo vacunas y se nos aseguraba que pronto surgiría una cura. Pero los tiempos se estaban volviendo desesperados. Me acostumbré a escuchar las conversaciones amortiguadas del equipo nocturno durante la noche. Se hizo más fácil distinguir lo que decían mientras se sentaban debajo de la ventana de mi dormitorio, junto a una hoguera crepitante. Descubrí que nuestro campamento era solo uno de muchos en el área circundante, y que dedujeron que Zorax originalmente provenía del mar al oeste. Se contaban historias de horror de personas que vivían junto a la costa. Fueron los más afectados. Se habían vuelto completamente pálidos. Habían comenzado a brotarles crecimientos en los codos, las caderas y los dedos de los pies. Se les mantenía constantemente hidratados, o de lo contrario su piel comenzaría a escamarse y pelarse, y sus pupilas se habían dilatado. Todo su ojo era de color negro. Recordé a mi padre, sentado en el sofá, retorciéndose de dolor. Había comida en las montañas, se aseguró uno a otro. La estaban recolectando en masa, quizás para evitar que se echara a perder. Otro intervino, revelando que habían logrado encontrar mujeres embarazadas que no estaban expuestas al Zorax, y las mantenían en la montaña para que dieran a luz a sus crías lejos de la enfermedad. El tema volvió a su situación actual, y comenzaron a discutir sobre nuestro campamento, que nuestros resultados eran prometedores, pero no se trabajaba lo suficientemente rápido. Hubo acusaciones y se señalaron culpables, pero al final decidieron mantener una actitud positiva, que algo saldría bien eventualmente, que solo necesitábamos más tiempo. La discusión volvió a las historias de horror de la costa oeste, lo que claramente despertó un morboso interés en los grupos mientras hablaban de los cadáveres que habían sido encontrados a lo largo de las aguas y que habían llegado a la orilla, cada uno con ojos negros profundos. Me di la vuelta en mi cama, incapaz de escuchar más historias sin que las imágenes de mi propia familia se alzaran hacia el techo. Recé para que lográramos encontrar una cura pronto y no tuviera que escuchar más sobre la gente del oeste. Había pasado casi un mes de pruebas cuando algo salió mal. Pocas horas después de nuestra última vacunación, varios niños comenzaron a quejarse de visiones distorsionadas. Podían ver luces rastreras en el aire abriéndose paso por las llanuras, mientras sus rostros estaban cubiertos con sus máscaras. Podía sentir la preocupación que se reflejaba en sus caras. Se nos dijo que era solo una alucinación visual, que desaparecerían en unas pocas horas. Y cuando me desperté al día siguiente y miré hacia afuera, yo también pude ver las luces rastreras flotando en el aire. De antemano nos prohibieron discutir más sobre las luces, aunque era claro que todos podían verlas. Mientras nos alineábamos para la extracción de sangre, uno del equipo diurno enfermó terriblemente y comenzó a vomitar en su máscara de gas con pánico frenético. A todos se nos ordenó regresar a nuestras casas mientras llevaban al miembro enfermo al bosque, y se nos dijo que saliéramos y nos organizáramos en una fila para la descontaminación. Y después de cubrir a todos con una sustancia similar a la tiza, comenzaron a fregarla con algún líquido maloliente hasta que se aseguraron de que estábamos a salvo para ser tratados una vez más. Este ejercicio se convirtió en parte de nuestro régimen diario, y así fue como empezamos a llamarlos los fregadores, en lugar de sus títulos oficiales. Estábamos desilusionados, y era obvio que ellos también lo estaban. Las alucinaciones visuales empeoraron. Aunque hacía mucho tiempo que habíamos dejado de vacunarnos, algunos niños comenzaron a entablar amistad con criaturas imaginarias en el aire, hablando con las estelas de luz. Ahora,
me horrorizaba la idea de empezar a perder la cordura también. No quería escuchar a escondidas la discusión junto al fuego esa noche, que había empeorado gradualmente con cada semana que pasaba. Con una creciente desesperación en sus voces, el equipo nocturno comenzó a intercambiar información sobre las otras áreas. La comida en la montaña había sido contaminada, y comenzaron a surgir rumores de que todos los nacimientos habían resultado en defectos, con cada niño con un peso muy superior al saludable, y con los ojos muy separados. También sucumbirían a la enfermedad y perecerían, se decidió. La cura que había sido probada en los pacientes afectados por tórax no había mostrado signos de prevenir la enfermedad, sino que simplemente había ralentizado el progreso de la misma, de modo que cobraba vidas en días en lugar de horas. Aunque esto era una buena noticia, se centraron en lo poco que se había logrado en un periodo tan largo de tiempo, y en cómo cualquier persona con la enfermedad no debería ser mantenida con vida, sino más bien destruida, para que no pudiera contaminar a nadie más. Había un frío ausente. Me di la vuelta en mi cama y vi las luces proyectarse en mi visión, bailando ante mis ojos hasta que pude dormir, y los fregadores se habían ido al día siguiente, dejándonos como sus experimentos fallidos. Los otros niños parecían ignorarlo y decidieron seguir entablando amistad con la reina imaginaria. Y, desesperado, me arrastré a la cama, solo para sufrir un violento estallido de espasmos y temblores en el proceso, y me quedé dormido y me desperté esa noche, teniendo una pesadilla recurrente tras otra. Y cuando desperté, oí algo pasar por mi puerta, así que recordé que no podía estar allí. Me volví, con reticencia, me elevé en el aire para ver una bola de luz arrastrarse flotando alrededor de mi casa antes de descender hacia mi cama. «Hola, Lynn. Despierta, el gran árbol Deku te ha convocado».